Hola a todos, buenas tardes, espero que podáis escucharme bien. Mi nombre es Paloma Dios y soy parte del equipo de Ambición COP26. Para los que no conozcáis la plataforma, Ambición COP26 es una plataforma virtual impulsada por 12 organizaciones en las que se encuentran ECODES o Comunidad por el Clima, entre otras. Podéis ver la lista en nuestra web. Esta plataforma nace, ¿no?, de la necesidad de movilizar a la sociedad civil iberoamericana en el proceso hacia la COP26, crear un ambiente de diálogo para una cumbre ambiciosa. Como habréis visto o veréis, ahora os lo pasarán en el chat, Ambición COP también promueve un manifiesto para el que estamos pidiendo firmas. Espero que podáis leerlo y considerarlo. Este manifiesto insta a gobiernos y organizaciones a abordar con un enfoque constructivo, colaborativo y proactivo esta cumbre de Glasgow. Además, para los que no podáis asistir a los eventos presenciales o quizá no podáis estar tan al día de lo que suceda, hemos creado un boletín diario que se enviará desde Glasgow. Podéis suscribiros en nuestra web y en el que, bueno, pues iremos adelantando la información, ¿no?, sobre qué está sucediendo ahí, sobre los avances de las negociaciones. Para los que queráis estar al día, este boletín podéis daros de alta ya en la web. Como parte de Ambición también organizamos sesiones como esta, ¿no?, con la intención de compartir buenas prácticas e iniciativas de organizaciones de Latinoamérica y España alrededor del cambio climático. Creemos, bueno, que la comunicación era de obvia importancia en todo esto, por su labor, ¿no?, de informar y de concienciación de la ciudadanía. Cada vez hemos visto que debido a los fenómenos climáticos vividos recientemente, los medios de comunicación pues cada vez dedican una mayor cobertura a la actual emergencia, no solo a la mitigación del cambio climático, sino también a la adaptación de este nuevo contexto. Creemos que, bueno, que los medios de comunicación demandan esta situación demanda una comunicación estratégica por parte de los medios de comunicación. Y es lo que vamos a tratar hoy con varios expertos. La sesión tiene tres ramas principales. La primera será una intervención de Mario Picazo y Mar Gómez del Tiempo, en el que nos hablarán de la ciencia y el clima. Después daremos paso a Gemma Teso, del Grupo de Investigación de Mediación Dialéctica de la Comunicación Social, que nos hablará de formatos y tendencias, y después daremos paso a una mesa de diálogo liderada por Almudena Alonso, directora Senior Stakeholder Management del área de sostenibilidad de Llorente y Cuenca. Si tenéis cualquier duda o pregunta sobre la sesión o sobre otros temas, podéis dejarlo en la cajita que veréis abajo de preguntas y respuestas, y también podéis comentar, por supuesto, en el chat o en redes sociales utilizando el hashtag de Ambición. Pues con todo esto doy paso a Mario Picazo y a Mar Gómez. Os pido que os presentéis brevemente y que nos contestéis, ¿no?, a la pregunta de cómo traducir fenómenos complejos para llegar a la máxima audiencia. Doy paso primero a Mario. Adelante, Mario. Muchísimas gracias, saludos a todos y encantado de estar aquí para hablar de un tema que es crucial en esto del cambio climático, de la crisis climática, llamarlo como más convenga, pero en cualquier caso un tema fundamental. Yo soy Mario Picazo, soy meteorólogo, también muy vinculado a todo lo que tiene que ver con cambio climático en el tiempo.es y bueno, pues llevo ya años trabajando con el grupo, al igual que Mar, codo a codo, con este tema tan complejo y tan importante. Y también ahora en esta etapa estoy aquí en California, donde estoy conectado ahora mismo desde Los Ángeles, trabajando también precisamente en temas de docencia con cambio climático en la Universidad de California, que es donde hice mis estudios, o sea que he vuelto aquí, pero la comunicación de cambio climático es un tema fundamental, es un tema que lleva años creciendo, desarrollándose y bueno, pues yo creo que es fundamental que todos entendamos, y hoy con todos los expertos presentes creo que vamos a aclarar muchas cosas, cómo se tiene que comunicar el cambio climático, sobre todo porque es una cosa que, entre otras funciones, tiene el que la población
población de este planeta sea capaz de actuar acorde con lo que está ocurriendo y que sepa realmente lo que está ocurriendo, ¿no? Tenemos que ser muy transparentes a la hora de transmitir esta información. Para empezar, hay una cosa que es fundamental, y Mar va a aportar muchas cosas también que yo no voy a poder cubrir porque no tenemos tanto tiempo, ¿no? Esto es un tema que llevaría muchos días de debate, pero tenemos claro una cosa, que es que la gente en general no tiene muy claro el concepto y la diferencia entre el tiempo meteorológico y el clima, que es algo fundamental, ¿no? Muchas veces asociamos lo que ocurre dentro de nuestro entorno en función de una situación determinada, ¿no? Por ejemplo, un día puedes decir, pues oye, hoy la temperatura ha sido 10 grados más baja de lo habitual. Lo primero que decir la gente es, en general, es ¿por qué estás hablando de cambio climático, calentamiento global, que son términos muy comúnmente utilizados, y me estás diciendo a la vez que hoy la temperatura es 10 grados más baja de lo habitual y que suena que eso de calentamiento global no existe, ¿no? Entonces, a veces lo primero que tenemos que hacer es realmente que la gente entienda esa diferencia, ¿no? Que el tiempo meteorológico es un elemento de un promedio del clima, y el clima es lo que realmente nos lleva a hablar de lo que estamos hablando hoy, ¿no? Ese promedio de un año de datos que de alguna forma nos hace ver que la temperatura del planeta está subiendo, ¿no? Entonces, la terminología, a veces los conceptos se tienen que aclarar. Sí que es cierto que la cosa ha avanzado bastante. Yo creo que en ese aspecto soy muy positivo. En los últimos años la gente se preocupa más por entender realmente qué está pasando con el cambio de clima que estamos viviendo, ¿no? Un cambio de clima que tiene más relación con la actividad humana que con el ciclo natural que hemos estado viviendo durante millones de años en este planeta. Pero en cualquier caso, la gente es mucho más perceptiva que antes, y yo creo que en general porque los medios, aunque todavía hay mucha disparidad, está haciendo una labor cada vez más similar, vamos a decirlo así. Ya no todos, cada uno tira de una terminología distinta y cada uno habla del cambio climático con términos distintos y confusos, que es otra cosa que tendríamos que solucionar. También empezamos a conocer mejor y yo creo que daremos algunos ejemplos, y Mar también, sobre la relación que hay entre el cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos, que al final son los que realmente tienen un impacto. Hay fenómenos de fondo que pueden impactar a la biodiversidad del planeta, que es otro gran problema que tenemos, pero el impacto directo sobre la raza humana es un impacto que realmente tiene mucho que ver con los fenómenos extremos, que cada vez son más frecuentes. Entonces, ahí es donde tenemos que hacer una ardua tarea para que la gente entienda perfectamente qué relación hay entre un fenómeno extremo y qué relación hay con el cambio climático, ¿no? Y para eso, si lo transmitimos de una forma adecuada, la gente va a poder actuar acordemente con lo que está pasando, ¿no? Y, por ejemplo, la temperatura es una de las cosas que mejor conocemos dentro de la meteorología extrema. Sabemos mucho más sobre la relación entre cambio climático y temperatura, y estoy hablando pues no solo de la temperatura y el aumento global que está ocurriendo, sino de las olas de calor, que es, yo creo, que lo que más está ahora en tinte con todos los continentes del planeta, y conocemos muy bien esa variable. Conocemos no tanto todo lo que tiene que ver con otro tipo de dinámicas atmosféricas, pues yo que sé, las grandes borrascas, huracanes y demás, aunque también sabemos mucho más esa relación directa entre cambio climático y fenómenos como esos. Entonces, temperatura es algo que estamos viviendo cada año con más frecuencia. Todo lo que tiene que ver con las olas de calor las hemos vivido pues desde Australia en 2013, que fueron excepcionales, y no hay ninguna duda de que hay una relación directa, y se ha demostrado científicamente, entre esas olas de calor y el cambio climático, y también las que hemos vivido, por ejemplo, en Europa durante estos últimos meses. Este verano fue excepcional, no solo por las olas de calor, también por las grandes precipitaciones que afectaron a zonas de Alemania y Bélgica. Y luego la ola de calor de Canadá, yo creo que ha sido una ola de calor que a muchos les ha abierto los ojos, sobre todo porque ha ocurrido en una zona donde habitualmente no esperaríamos una ola de calor de esas magnitudes, ¿no? Entonces tenemos ya datos que nos permiten contrastar eso, y eso es fundamental, que la gente vea que realmente hay una relación directa entre esos fenómenos extremos y el cambio climático. Luego también tenemos una confusión entre, pues, de alguna forma, cómo comunicamos y qué lenguaje utilizamos. Yo creo que aquí vamos a hablar mucho porque el lenguaje tiene que ser un lenguaje común, tiene que ser un lenguaje en que la gente se vaya acostumbrando a una terminología. De la misma forma que los meteorólogos hemos hablado muchos años de la gota fría, y ahora hemos pasado a hablar de la dana, y la gente ya la gota fría la tiene en el olvido, porque la dana es un término más, digamos, técnico, que de alguna forma representa mejor la situación, pero hay mucha gente que todavía sigue utilizando gota fría. Pero en cualquier caso, la gente asocia esas dos palabras a una situación meteorológica extrema que puede provocar problemas importantes. Y, por lo tanto, cuando hablamos tenemos que utilizar metáforas, analogías, terminología correcta. Eso es fundamental para que todos entendamos. Si decimos que, por ejemplo, los huracanes con aguas de temperatura de agua muy elevada en el Atlántico, pues es como gasolina para los huracanes. Esas son las metáforas, las analogías que tenemos que utilizar para que la gente entienda perfectamente por qué
los huracanes se pueden hacer más fuertes y ese lenguaje es muy útil, ¿no? Y luego sí, yo siempre he insistido en una cosa y en el tiempo.es lo llevamos a rajatabla y es que aunque todos y los meteorólogos somos muy de impacto y de que nos gustan las grandes borrascas y que llueva y que haga viento y que haya tornados porque somos así y hemos nacido con esto en el cuerpo, al final hoy en día lo que tenemos que hablar sobre todo es de soluciones, ¿no? Tenemos que hablar de que hay un final feliz en la historia del cambio climático que contamos, que contemos el impacto, que la gente lo entienda, pero yo creo que al final que la gente entienda que también hay soluciones a este problema, porque si no al final, ¿sabes qué pasa? Que la gente les hablas mucho de cambio climático, les comunicas todo lo que quieras con todo tipo de detalle, con todo tipo de rigor científico y datos, que es fundamental, pero al final si no hay una solución que les puedas proponer, pues lógicamente, igual que muchos haríamos, sacamos arrojando la toalla. Entonces, hoy en día en la comunicación del cambio climático yo soy partidario de que ese final esté presente en la medida de lo posible. En algunos casos es difícil, pero en muchos otros sí que tenemos soluciones para estos problemas que debemos aplicar, ¿no? Entonces, todo eso sumado a un material más visual, que es algo que hacemos mucho en el tiempo.es y que como meteorólogos, incluso hoy en día como profesor en la universidad aquí en California, no tiene nada que dar clase hoy con lo que hacíamos hace, yo qué sé, 10, 20 años. Hoy en día lo visual es lo que más ayuda a ver claramente estos fenómenos, ya que la gente los entienda, pues por supuesto tiene que estar presente. Y por último, solamente añadir que por desgracia todavía hoy el cambio climático veo que la comunicación que se hace en muchos medios tiene una etiqueta demasiado política. Yo creo que tendría que haber una neutralidad total y que no escribamos artículos o grabemos vídeos o comuniquemos en directo sobre fenómenos de cambio climático sin que, o sea, que deberíamos hacerlo sin tener en mente esa etiqueta, porque al final si no desvirtuamos la realidad y la gente se confunde cada vez más y empezamos a dar distintas versiones de todo y yo entiendo que hay negacionismo detrás de todo esto, aunque no lo entiendo del todo, pero en cualquier caso deberíamos tener una neutralidad total a la hora de comunicar y que sea rigurosa y sólida para que por lo menos la gente no se haga un lío y tengamos claro lo que queremos comunicar. Esos son los puntos principales. Yo creo que bueno, pues hay que dar ejemplos. Mar, dejo que tú sigas con esto porque hay mucho que comentar, pero en cualquier caso por ahí van los tiros en lo que yo creo que deberían ser puntos fundamentales. Bueno, pues cojo el testigo de Mario, si os parece. Sí. Me presento, yo soy Mar Gómez, soy doctora en Ciencias Físicas y desde hace aproximadamente 7 años trabajo en el tiempo.es, donde dirijo, coordino el área de meteorología y trabajo de la mano de Mario, sobre todo bueno, pues en generar todo este tipo de contenidos de concienciación y de información para nuestros usuarios sobre el cambio climático. Voy a mencionar algunas cosas que también ha mencionado Mario, pero como decía él, pues poniendo algunos ejemplos que yo creo que pueden ser bastante ilustrativos de lo que nosotros estamos haciendo y creemos que son buenas pautas a la hora de comunicar el cambio climático. Y empiezo por esa parte final que ha dejado Mario, que sería la parte de incidir pues, no solo en los impactos del cambio climático, sino también en esas causas y en esas soluciones, ¿no? Al final, los medios de comunicación normalmente, en general, se han centrado durante muchísimo tiempo en las consecuencias, ¿no? Y yo creo que eso da un carácter bastante catastrofista en la mayor parte de las noticias sobre el cambio climático. Yo creo que, en general, en los últimos años sí que se está haciendo un especial esfuerzo, y hablo en general, no ahora mismo del tiempo.es, por hablar de lo que se puede hacer al respecto, ¿no? Y no solo a título individual, sino que también se está informando de todo lo que se está haciendo pues a escala gubernamental, a escala internacional, ¿no? Yo creo que se está informando, o al menos nosotros estamos poniendo muchísimo foco y estamos intentando mostrar lo que es necesario hacer, ¿no? Ahora mismo tenemos por delante esa COP26, ¿no? Y nosotros hemos creado, por ejemplo, un destacado especial sobre este evento, informando qué es, por qué es importante, porque claro, la mayor parte de la población tampoco tiene conocimiento de qué es exactamente una COP, por qué es importante esta COP26 y sobre todo por qué es importante y cómo va a afectar a la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Cómo las decisiones que se van a tomar allí al final van a tener un impacto en nuestra vida diaria. Y esto es algo que llevamos haciendo desde hace bastante tiempo, ¿no? Al final involucrar a todos nuestros usuarios, que al final es la sociedad, ¿no? Contándoles cómo el cambio climático les está impactando y les va a impactar de cara al futuro, cómo les va a repercutir en su salud, en su bolsillo, cómo las nuevas generaciones, sus hijos, sus sobrinos, pues van a ser las que hereden esas malas decisiones, ¿no? Que están tomando los padres o los políticos actuales. También intentamos mostrar
que el cambio climático es un problema de ahora y no de dentro de unos años, ¿no? Estamos poniendo especial foco y especial esfuerzo en intentar hacer ver que el momento de actuar es ahora mismo y no dentro de 20, 30 años, ¿no? Las decisiones se tienen que tomar ahora. Otra de las cosas que creo que es importante a la hora de comunicar el cambio climático y también los fenómenos meteorológicos extremos y su posible vinculación es promover esa frecuencia y esa continuidad de información sobre el cambio climático de calidad, ¿no? Nosotros, por ejemplo, creamos ya hace algunos años una sección específica de cambio climático, porque al final nosotros somos un portal meteorológico, ¿no? Donde damos una información de servicio y decidimos que al final el cambio climático y la crisis climática no tenía un peso por sí solo y necesitaba un espacio donde pudiéramos mostrar toda esa información, los últimos estudios, las noticias de actualidad y demás, ¿no? Entonces tenemos una sección específica en la que intentamos dar respuesta a preguntas que surgen sobre el cambio climático, sobre si determinadas situaciones meteorológicas están o no vinculadas con el calentamiento global, ¿no? Ha pasado, por ejemplo, con Filomena, ¿no? Cuando tuvimos Filomena este año, surgió esa pregunta, en la calle estaba, ¿no? De si este fenómeno tenía una vinculación directa o no con el cambio climático. Surge con las olas de calor, surge con los incendios, pasa con las inundaciones. Nosotros somos claros, ¿no? Si hay estudios de atribución, lo contamos, explicamos lo que ocurre y mostramos esos estudios. Si no tenemos ese estudio de atribución y no tenemos esa prueba científica, ¿no? Pues también lo contamos. Contamos que no hay un estudio de atribución, que las tendencias para los próximos años indican que podría aumentar este tipo de fenómenos o no, y damos toda esa información con las correspondientes fuentes y datos oficiales, ¿no? Y yo creo que esto es muy importante, ¿no? Al final argumentar con esa oficialidad y con ese rigor que al final nos caracteriza como expertos que somos. Más cosas que creo que pueden funcionar a la hora de hacer una comunicación del cambio climático y vinculación con fenómenos extremos son emplear diferentes formatos narrativos, ¿no? Lo decía antes, pues podemos reproducir esos papers científicos que se publican, podemos escribir artículos de opinión y de hecho lo hacemos, entrevistas, vídeos mucho más dinámicos que capten la atención del espectador con cifras que aparecen en la pantalla que al final pues entran por el ojo, ¿no? A los espectadores y llevamos ese mensaje claro y de forma contundente. El uso de análisis, de tendencias, de pronósticos que ayudan a entender el alcance del problema, pues es algo que nosotros también utilizamos. Lo mencionaba Mario antes, ¿no? Al final los términos, la terminología, pues otro esfuerzo que creo que hay que hacer es el de popularizar la terminología específica, ¿no? para comprender los fenómenos. Ahora yo creo que mucha gente ya está acostumbrada a escuchar lo que es la huella de carbono o las emisiones de gases de efecto invernadero, pero seguro que hay una serie de términos nuevos que van apareciendo poco a poco y que nosotros tenemos, ¿no? Como esa misión de aclararlo y sobre todo pues explicar. Mario hablaba del tiempo y el clima, pues algo que es tan sencillo y que para nosotros nos puede parecer muy obvio, no es tan obvio para el resto de la sociedad y marca la diferencia a la hora de comprender todo esto. Más cosas que yo creo que pueden funcionar y que nosotros también estamos funcionando, tener muy claro el posicionamiento, ¿no? De cada uno. Nosotros sabemos que somos expertos en cambio climático y que también somos un altavoz de alternativas sostenibles para otras iniciativas. Hemos hecho reportajes, entrevistas con marcas que cuentan con iniciativas responsables, que nos pueden dar ideas para aplicarlo también a cada uno de nuestros campos, según lo que nos dediquemos. Y bueno, pues entre otras cosas creo que también es importante trabajar con un calendario de momentos clave para poder comunicar de forma eficiente y tener una estrategia bien planificada y poder mandar un mensaje que cale en la población, pues tener todo ese contenido bien estructurado y poder dinamizarlo. Yo creo que esto sería como general una serie de pautas buenas para comunicar el cambio climático y en concreto esos fenómenos meteorológicos extremos, pues lo que mencionaba antes, ¿no? Siempre contar con esos estudios o no de atribución, ser muy transparentes, argumentar con datos, con cifras, con informes, con todas las publicaciones científicas que se hacen regularmente y contar con secciones específicas donde podamos tener esa información y que al final pues, la gente pueda acceder de forma sencilla. Muchas gracias, Mar y Mario. Es un gusto escucharos, muy enriquecedor. Me quedo con el actuar ahora de Mar, ¿no? La inmediatez y con las soluciones de Mario, ¿no? Hay
hay que plantear soluciones porque si no la gente tira la toalla, desafortunadamente. Hemos compartido en el chat tanto la sección del tiempo.es para la COP26 como la de cambio climático para que podáis echar un vistazo. También la tenemos enlazada en la web de Ambición COP, así que os invito a que lo visitéis. Ahora doy paso a Gema Teso. Hola, Gema. Como os comentaba, Gema es investigadora, parte del grupo de investigación de mediación dialéctica de la comunicación social. Y a Gema le vamos a preguntar cómo está cambiando la cobertura del cambio climático, tendencias y formatos. Gema, adelante. Muchas gracias. Bueno, voy a utilizar, si no tenéis inconveniente, una breve presentación que paso a compartir, sobre todo para que podamos ver algunos detalles, ¿no?, de estas, digamos, no sé si estáis viendo la pantalla, si es posible. Sí. Vale, es que no se ha abierto perdón, que no se ha abierto el PowerPoint o no se ha abierto como debiera. A ver, bueno, un momentito, perdonad. Ahora mismo comparto la pantalla y pasamos, en este caso, a presentar lo que han sido las, digamos, últimas tendencias o las tendencias que observamos nosotros. Vale, ahora sí, desde el Observatorio de la Comunicación del Cambio Climático, ¿no? Entonces tenemos un observatorio que es un espacio de trabajo en el que trabajamos fundamentalmente investigadores de varias universidades de España, en el grupo Mediación Dialéctica de la Comunicación Social, con el apoyo de la Cátedra UNESCO de Investigación en Comunicación, también del grupo DIMEDCON y, por supuesto, de ECODES. Este observatorio surge a partir de una sesión de trabajo muy intensa después de una publicación de un largo informe en el año 2018 sobre comunicación y sostenibilidad, el cambio climático en los medios. A partir de ahí, ECODES tomó una iniciativa de reunir a investigadores de la comunicación, a expertos, a agentes sociales, y fruto de esa reunión pues surgió un decálogo, que es el Decálogo de la Comunicación para el Cambio Climático, publicado por ECODES, que ha tenido muchísimo recorrido, que ha sido firmado por más de 80 medios en España y que ha establecido un marco de referencia para la comunicación del cambio climático que ha sido utilizado en este caso o implementado también en otros países como Brasil, como Argentina. Ha tenido adaptaciones locales como la que se ha hecho en el País Vasco. Y este observatorio lo que busca es hacer un seguimiento en general de la comunicación en diferentes plataformas y soportes, pero también hacer un seguimiento de cómo se está cumpliendo esas distintas variables que nosotros hemos traído de los principios del decálogo, que con las prácticas que nos ha contado Mar han estado maravillosamente ejemplificadas, ¿no? Entonces, trabajamos en 3 líneas. La primera es hacer el análisis y el seguimiento de la comunicación. Los resultados los pasamos a los expertos y a profesionales de la comunicación para que los valoren, los evalúen, propongan nuevas medidas, y con todo eso vamos adaptando los protocolos de análisis de la comunicación y organizamos encuentros también periódicos. No voy a entretenerme en hablar de la metodología, trabajamos con triangulación metodológica, de técnicas, de fuentes, de datos, triangulación teórica, y solamente por comentar el último evento que desarrollamos para la investigación, en este caso, y la transferencia en ambos sentidos entre la academia, los profesionales y los expertos, fue el día 2 de octubre, donde tuvimos una jornada para la renovación de este decálogo. Es decir, queremos que el decálogo se actualice teniendo en cuenta el contexto de transición ecológica, transición energética y transición también digital que tiene que afrontar la sociedad. Vinieron 42 profesionales y expertos invitados, repartidos en 7 grupos de debate, y durante 6 horas pues debatimos sobre todas estas propuestas. Analizaremos los resultados y esos resultados pasarán a estar disponibles. Será un placer contar también con el feedback de Mar, de Mario, de los aquí presentes, para antes de redactar esas conclusiones finales poder trabajar con ellos también todos estos digamos, debates y conclusiones de esta jornada organizada con la técnica Phillips 66. Aquí
lo que vamos a presentar es los resultados, un avance de resultados de lo que será el informe del observatorio que publicaremos a principios del año siguiente sobre la comunicación del cambio climático en el año 2021. También podremos ofrecer, cuando presentemos el informe, datos comparativos con el 2020 y con el año 2019. En el año 2021 hemos seguido medios convencionales, radio, televisión, prensa y hemos hecho un seguimiento de la comunicación online. En total, 1.271 unidades de análisis obtenidas mediante un muestreo aleatorio por semanas completas, de manera que tenemos 4 semanas completas, 28 días de seguimiento distribuidos aleatoriamente en semanas completas de los 6 primeros meses del año. Entonces, a esto sumamos 586 unidades de análisis obtenidas, en este caso, en Twitter. Entonces, aproximadamente pues, tenemos una base de datos de unos 2.000 registros con los que hemos hecho un análisis desde el punto de vista cuantitativo que nos permite ver cuáles son las tendencias generales, y también hacemos análisis desde el punto de vista cualitativo aplicando de forma transversal las variables del decálogo. Las fuentes de datos pues, son Kantar Media, Press Clipping y MyNews para la prensa convencional. Bueno, dicho esto, voy a pasar a comentar algunos resultados, porque esto es un pequeño avance de lo que sea el informe, algunos resultados de lo que ha sido la exploración y el seguimiento de la comunicación online del cambio climático en el año 2021. ¿Qué nos encontramos? Pues una gran tipología y diversidad de fuentes comunicando dentro del entorno online, siendo la prensa con más del 60% de las fuentes, el principal emisor, los medios de prensa digital, los principales emisores o generadores de contenido relacionados con el cambio climático, seguidos de las agencias de noticias y luego de instituciones que pueden ser desde las páginas web de sindicatos, de empresas, de industrias, de fundaciones, que están comunicando de forma transversal y ligado a temáticas muy diversas la realidad o lo que está sucediendo en torno al cambio climático. Entonces, a esta tipología de fuentes nos encontramos que, siendo la prensa el medio más habitual, encontramos un patrón de trabajo en el que son los días laborables, fundamentalmente los días de la semana, miércoles, jueves, viernes, los días de mayor número o mayor frecuencia, en este caso de publicaciones, cayendo claramente durante el fin de semana. Nos encontramos con el enmarcado. En el entorno online, el enmarcado predominante de la comunicación del cambio climático es el político, el económico, el científico y, en último caso, en cuarto lugar, el ambiental. Luego tenemos, por ejemplo, el enmarcado de la salud, que fue predominante durante el año 2020 y que en este caso ha quedado reducido a un 1,3%, ¿no?, de los registros analizados en el entorno online. Algunas pinceladas, ¿no?, de variables del decálogo de las que nosotros hacemos seguimiento. Se está comunicando el beneficio de actuar a favor del cambio climático, porque esta sesión es comunicación para actuar. Se comunica de qué beneficio tiene para la economía, para la sociedad, para el medio ambiente, para la biodiversidad. Hablar de la transición y de las medidas para la transición, pues la verdad es que sí, en el entorno online encontramos que sí en más del 50% de los casos analizados, siendo en este caso principalmente destacados los beneficios fundamentalmente para la salud y también para la economía y por encima y para el medio físico, ¿no? O sea, para el medio ambiente, para la salud y para la economía. Aproximadamente en el 45%, no, en el 45,3% de los casos no se refieren, pero sí que es verdad que en la mayoría, en más del 50%, encontramos que se alude a estos beneficios de actuar para promover la transición ecológica. ¿Se comunican las soluciones? ¿Se comunican las medidas de mitigación? En el entorno online sí, en más del 50% de los casos. ¿Cuáles son esas medidas? La más comunicada es la necesidad de conservar los ecosistemas naturales como reguladores del clima y la necesidad de utilizar fuentes de energía renovables. Luego encontramos otras medidas y algunas pues, de las que apenas se habla, como favorecer la movilidad urbana, planificar o trabajar el diseño urbanístico, el turismo sostenible que reduzca la huella de carbono, ¿no?, de todos los que viajamos, ¿no?, en el periodo estival, etc. Se comunican las medidas de adaptación. Aquí encontramos
mayor, digamos, prevalencia, menor frecuencia que en cuanto a las medidas de mitigación. Se comunican en menos del 50% de los casos en el mundo online. Lo que más se comunica vuelve a ser otra vez la necesidad de conservar el medio natural, no solo como un elemento de mitigación, sino también como un elemento de adaptación, seguido de otras medidas como la necesidad de que haya una legislación para, digamos, que incluya que fomente la implementación de estas medidas de adaptación. Y por último, otras, sin encontrar, por ejemplo, medidas como prevenir la degradación de suelos y desertificación, pues apenas son comunicadas, ¿no? O planificar el urbanismo y la edificación, apenas son comunicadas en relación con la adaptación. En otros soportes, ¿qué nos encontramos? Pues, por ejemplo, que el cambio climático, cuando se habla de cambio climático, normalmente es el tema principal. Tanto en radio, en televisión, en prensa, también en el mundo online, estamos en unos promedios de en torno al 50%. Cuando aparece la palabra cambio climático, crisis climática, emergencia climática o calentamiento global, el cambio climático realmente es el tema principal en más de un 50% en todos los soportes de la comunicación, es decir, no se alude solamente como una referencia, sino que se habla de ello. Ahora bien, donde realmente se comunica, digamos, como tema principal, con mayor prioridad, es en el ámbito de Twitter, ¿no? De esta red social, en este caso sobre la que hacemos también seguimiento. En cuanto al enmarcado predominante en otros soportes, encontramos que en el medio online el enmarcado predominante era el político, seguido del económico, científico, tecnológico y en último lugar el ambiental. Bueno, pues el político es el enmarcado predominante de la información del cambio climático en esos 6 primeros meses del año 2021, absolutamente en todos los soportes y también en la red social Twitter. Encontramos diferencias en el segundo enmarcado prevalente, que es en este caso el enmarcado ambiental y económico. Y ya en tercer lugar encontramos fundamentalmente el enmarcado del cambio climático como un asunto científico, tecnológico, mientras que en televisión, yo creo que en gran medida, o puede ser debido a la espectacularidad de las imágenes, se conecta más con los efectos meteorológicos extremos. Y en cuarto lugar tenemos el enmarcado ambiental, el enmarcado social y cultural en el caso de la radio, que está ausente de otros soportes, y el enmarcado económico en el caso de la prensa y el científico-tecnológico en televisión. Hago una llamada de atención al hecho de que en el año 2020 emergió el cambio climático como un tema, como un asunto de salud, que mantuvo unas posiciones importantes, mientras que esa forma de abordar el cambio climático como un tema de salud ha caído en el año 2021. Y por último, resultados en otros soportes. Sí que se beneficia la transición ecológica en gran medida en la prensa, los beneficios de la transición ecológica, tanto en prensa como en radio, 87% en prensa, 80% en radio. Sí se comunican las medidas de mitigación, en torno al 50% del valor como valor promedio en todos los soportes. Sí se comunican las medidas de adaptación, pero de forma muy desigual. Menos del 20% en la radio, un 49% en el entorno online y en más del 90% de los casos en el ámbito de la prensa convencional, de los diarios de prensa convencional. Sí se comunica en los medios, pero se comunica escasamente en Twitter. Bueno, y este es un guiño a una guía de divulgación que se llama Aclimatarnos, creada por compañeros profesionales de la educación ambiental con el apoyo del Instituto Carlos III y que abunda fundamentalmente en el enmarcado, la importancia de comunicar la adaptación, ¿no?, necesaria al cambio climático como un aspecto básico para la salud. Entonces nos encontramos, y esta es la última diapositiva con la que quiero acabar, que a la hora de comunicar para la acción, un enmarcado muy importante podría ser el enmarcado de la salud, del enfoque de la salud, porque nos permite conectar con las dimensiones humanas de los impactos, nos permite conectar con lo local y nos permite incluso, me atrevería a decir, frenar ese negacionismo que existe en torno a la solución. Se difumina el paradigma del cambio climático como solamente un problema ambiental, empezamos a encontrar las dimensiones humanas, sociales, económicas que emergen. Encontramos que el cambio climático es un
término y el resto de intercambio climático, crisis climáticas, la emergencia climática, es un término que está siendo utilizado por diversos sectores en el discurso social, en el discurso cultural, y también está teniendo un uso estratégico, no solamente por parte de los políticos, sino también, por ejemplo, por parte de las empresas y por parte de otras instituciones o por parte de la cultura, que también está tomando partido a la hora de comunicar a través del arte la crisis climática. Y quería despedirme con esta imagen, porque comunicar para la acción significa también eso, ¿no? Que somos parte de la naturaleza, somos árbol y también a la vez somos bosque. Una imagen de Gruñidor Blogspot que me ha gustado. Para finalizar, muchas gracias y muchas gracias, Gemma. Muchas gracias por tu presentación. Estaremos pendientes de la publicación del informe y damos paso a Almudena, que va a moderar la mesa de diálogo. Almudena. Hola, buenas tardes. Bueno, me presento brevemente, aunque tú ya me has introducido. Yo soy la directora senior del área de Stakeholders Management de JIC, de la consultora de comunicación estratégica. Este área precisamente es el área que lidera todos los proyectos de sostenibilidad y de asesoría a compañías, administraciones públicas en temas de sostenibilidad, no solo y exclusivamente cambio climático, sino sostenibilidad en su sentido más amplio. Pero bueno, es un tema que nos interesa mucho. Y nada, esta mesa de lujo, estoy encantada de poder moderarla. Creo que hemos hablado ya con Mario, con Mari, con Gemma, pero voy a aprovechar también para presentar a las otras personas que van a unirse, que son Michelle Soto, que es la directora de Ojo por el Clima y también, si no me equivoco, es miembro de Periodistas por el Planeta. Y también tenemos a María Valencia, que es Project Officer de la División de América Latina de Dodge Well. Bienvenidos a todos y muchas gracias por participar en este debate. Estaba escuchando con muchísima atención, me estaba encantando todo lo que decíais y cuadraba con algunos de los datos y estudios que yo manejaba. Por ejemplo, este observatorio, que leeré con muchísimo interés cuando salga, coincidía bastante con un estudio muy reciente que publicaba el propio BBVA, basado en Big Data, analizando un poco también las publicaciones en medios y redes sociales sobre todos los temas de sostenibilidad, y estaba de acuerdo y consensuaba en que desde luego el cambio climático ahora mismo era el tema predominante y privilegiado, probablemente por su emergencia y por toda la activación política regulatoria en torno a él, pero sin embargo también nos decía que el sentimiento era negativo, y me quedo con esa parte que estabais hablando de que sí, se empezaban a hablar de las medidas de mitigación, de adaptación, pero no llegaba o apenas el 50% de media. Hablábamos mucho de técnicas y de cómo divulgar, pero os quería lanzar la pregunta, porque al final en la que hablábamos de cambiar, ¿no? Y de qué es ahora, de cómo se hace no solo para informar y divulgar, sino para provocar un cambio comportamental. Porque parece que las campañas que quizás son un poco negativas o que son catastrofistas o que culpabilizan al usuario, pues le alejan. ¿Cuál creéis ahí que sería la clave para provocar ese cambio a la acción? Si queréis hacemos una ronda completa, comienzo pues como os veo yo en mis pantallas. Entonces, Michelle, si no te importa empezar tú la primera, por favor. Hola, buenos días desde este lado del mundo, desde Costa Rica. Un placer unirme a ustedes en este foro. Es la pregunta del millón, creo, ¿verdad? Creo también que es algo que vengo reflexionando mucho a partir de mi propio ejercicio periodístico, y lo que he tratado de hacer también es enfocarnos en las soluciones, ¿verdad? No solo en el problema, sino también en las soluciones. Si a mí me pasa, yo supongo que a la audiencia también le pasa, es muy cansado vivir todos los días en el apocalipsis, ¿cierto? ¿Verdad? Es agotador que además nos hagan sentir culpables de ver, o sea, hay mucha desesperanza cuando uno solo ve catástrofes por todo lado, y al final uno se pregunta, bueno, ¿y yo, que soy una persona, cómo puedo lidiar con esto, verdad? Y ahí es donde o nos paralizamos, hay personas que se paralizan o simplemente se vuelven indiferentes y dicen, no, yo con esto no lidio, o sea, que pase lo que tenga que pasar. Pero hay otra gente en que dice, bueno, quiero hacer algo, no sé qué, ¿verdad? O sea, porque también hay una carencia de información sobre cómo podemos sumarnos
que no sea volvernos negociadores climáticos, ¿cierto? O sea, hay diferentes maneras de sumarnos. Entonces creo que un enfoque desde las soluciones, creo que eso es una tendencia que viene ahorita en el periodismo, que es el periodismo de soluciones, permite dimensionar. El otro punto que creo es la parte de crear empatía, ¿verdad? El ser humano se identifica con otro ser humano, ¿verdad? Entonces, historias a partir de, si en España hay otra Michelle, ¿verdad? O sea, es más fácil para mí identificarme con esa otra Michelle que con un concepto, ¿verdad? Abstracto. Creo que esas son oportunidades, y lo otro también es presentar las soluciones a nivel de escala. Yo comento con mis estudiantes que escribamos como, usemos la metáfora del videojuego, ¿verdad? Como si estuviéramos jugando Mario Kart, ¿verdad? Y vayamos presentando las soluciones como si fueran pantallas de ese videojuego. Entonces, ¿qué puedo hacer yo desde mi individualidad, mi particularidad? ¿Qué puedo hacer desde mi barrio? ¿Qué puedo hacer desde mi cantón hasta a nivel global? De esa forma la gente va viendo cómo gotita a gotita se va llenando el vaso. Mario y Mar, os considero como un tándem, porque así os habéis presentado como equipo. ¿Qué opináis vosotros? Mario, estás en mute. Sí, era raro no haberlo dicho todavía. No, le iba a decir a Mar que si quería que lanzara ella, pero porque yo empezaba antes y además sé que ella se tiene que ir dentro un poquito, o sea que empiece ella si quiere. Sí, lo que quieras. Yo, bueno, creo que suscribo un poco las palabras que ha dicho Michelle, pero creo que es importante lanzar un mensaje esperanzador, ¿no? Lo comentaba antes, al final cuando hablamos de cambio climático se tiende a hablar de consecuencias, ahora hablamos de soluciones, pero a veces puede parecer todo un poco catastrofista y no significa que no lo sea, ¿no? Pero creo que para que podamos involucrar a la sociedad y se puedan movilizar ciertos cambios, también hay que mandar un mensaje de esperanza y de que ellos mismos también pueden involucrarse y pueden empezar a participar en ciertas acciones que pueden promover cambios, ¿no? Una de las acciones que se puede hacer y que nosotros también nos esforzamos por trasladar a nuestros usuarios es una de las que comentaba antes, ¿no? Intentar mostrar cómo el cambio climático puede tener un impacto directo en la vida de cada una de las personas, ¿no? Pues desde un agricultor que depende de ciertas condiciones ambientales hasta un pescador o hasta mismamente un empresario que tiene que planificar su día a día y su abastecimiento para su negocio en función de cómo evoluciona el clima en los próximos años. Así que yo creo que esos dos puntos pues, son importantes y claves a la hora de abordar este tema. Añadiendo a Mar, pues coincido con todo lo que habéis planteado, desde luego. Creo que es fundamental que la gente entienda cómo está aportando como individuo a ese cambio y a ese nuevo clima que estamos creando. Si entienden perfectamente la magnitud de su influencia, yo creo que sabrán en qué puntos están aportando más. Si hemos hablado antes de la huella de carbono, tampoco es cuestión de que hoy en día la gente lleve una calculadora de cuánto carbono emite por cada actividad, aunque bueno, no estaría mal. De hecho, ahora cuando vas a sacar un billete de avión en una web, muchas veces te pone ya qué contribución va a tener ese vuelo en lo que se refiere a toneladas de CO2. Yo creo que es un dato que a muchos dirán, pues, ¿esto qué quiere decir? ¿No? Pero pueden ver que a lo mejor si reservan un vuelo generan una cantidad y si reservan otro generan una cantidad inferior. Ahí mismo ya estás viendo un número inferior y dices, oye, pues ¿por qué no cojo este vuelo que ya va a ser una cosa inferior? Eso por una parte. Yo creo que tenemos que conocer bien cuál es nuestro impacto y luego, por otra parte, yo creo que, y no quiero poner esto como lo fundamental, pero lo económico mueve masas, ¿no? Entonces, si de alguna forma podemos incentivar económicamente a la gente con algunas prácticas para que lo valoren, ¿no? Para que digan, oye, mira, el hecho de que esté haciendo esto también supone un ahorro para mi bolsillo de alguna forma y a la vez soy consciente de que estoy haciendo algo positivo en el aspecto medioambiental. Entonces, yo creo que todo eso va a ayudar a que las soluciones sean más visuales, que la gente abra los ojos y que al final actúe, ¿no? Por desgracia también el dinero tiene que estar ahí presente y tenemos que pensar en ello porque la gente, pues si quiere comprarse un coche que sea más eficiente y no contamine, tenemos que ayudarle de alguna forma, ¿no? Yo creo que eso es fundamental hoy en día porque la sociedad no tiene al alcance las herramientas necesarias para actuar, o sea que yo creo que son puntos fundamentales a los que podemos añadir, desde luego, bastantes más cosas. María, ¿cuál sería tu aportación? Sí, yo estoy de acuerdo con lo que han dicho las personas anteriores. Muchas gracias, de hecho, por la invitación. Yo quisiera aportar, creo que es fundamental, me llamó mucho la atención del estudio que acabas de presentar,
lo poco que se habla de los temas sociales y culturales, ¿no? Lo poco que estamos visibilizando los esfuerzos que sí se están haciendo desde comunidades tanto apartadas como comunidades urbanas, en fin. Y yo creo que dar ejemplos, visibilizar esos esfuerzos que se están haciendo desde las comunidades es muy importante, no solo para, digamos, para empoderar a esas mismas comunidades que ya están trabajando, ¿no? Para reconocer sus esfuerzos de conservación o de protección, o en fin, sino para generar ideas, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que decían antes acerca de que el catastrofismo paraliza, ¿no? Y un poco uno se siente como que es que la situación está tan horrible que yo qué puedo hacer, cruzarme de manos y esperar como el final terrible, ¿no? Pero si uno les da ejemplo de comunidades que se están organizando, que están haciendo cosas, que están generando algún tipo de resultados, creo que eso puede ser muy inspirador y es muy importante. Y Gemma, ¿qué te gusta? Te hemos dejado para la última, pero seguro que tienes algo que añadir. No, encantada porque he tenido la oportunidad de escuchar a Mario y ahora en este caso a María, y me ha resultado muy interesante. Yo creo en este caso, estoy con María, uno de los puntos, por ejemplo, del decálogo es la importancia de comunicarla y transmitir las iniciativas ciudadanas, exactamente justo como eso, ¿no? Como ejemplo de buenas prácticas. El enmarcado social y cultural fue predominante en el año 2019, que fue el año de la movilización climática, fue el año en el que se empezaron a declarar los estados de emergencia climática en muchos países, pero sin embargo esto se paralizó en el año 2020. Pero es verdad que el enmarcado social y cultural venía en este caso de las movilizaciones de la calle, pero no de iniciativas concretas. Yo creo que seguimos teniendo una cuenta pendiente, ¿no?, con todos esos colectivos que tienen iniciativas en marcha, porque además de servir para ejemplificar, sirven en este caso para reforzar las actitudes positivas. Tenemos que tener en cuenta que aquí tenemos como un triángulo con tres vértices. Por un lado tenemos la gobernanza en manos de los políticos, por otro lado tenemos el conocimiento en manos de la ciencia y por otro lado está la sociedad. Entonces, para producir cambios en el comportamiento social necesitamos el conocimiento, pero necesitamos también medidas de gobernanza que sirvan para liderar y que faciliten. Lo que nos dicen los psicólogos sociales es que facilitar, promover, poner fácil a la ciudadanía el tomar las medidas oportunas, todo eso mejora y cambia, ayuda a modular los comportamientos. Obviamente no puede ser una estrategia centrada en la imposición, sino en facilitar mediante estructuras, por ejemplo, que los padres puedan llevar a los hijos en bicicleta al colegio, que aquí en España, o por lo menos en el pueblo donde yo vivo, es prácticamente impensable. Es decir, favorecer el contexto. El contexto tiene muchísima importancia. Estamos hablando de contextos mediante infraestructuras y estamos hablando también de un contexto social, de un determinado clima de opinión. El clima de opinión está, la sensación de emergencia climática y de riesgo ante el futuro está, pero es desmotivadora si no sabemos qué hacer. Y luego hay otro elemento ahí que tenemos que tener en consideración y son los frenos, los palos en las ruedas. Y estamos constantemente viendo cómo se promueven el consumo de determinados productos y vivimos en una sociedad de consumo y por un lado se nos incita al consumo y por otro lado se nos dice vamos a parar, que esto ya no es sostenible, que nuestro consumo no es sostenible, que estamos... Entonces, claro, vivimos en una especie de disonancia cognitiva que no ayuda, más bien paraliza. Estamos parados diciendo, bueno, a ver qué pasa, a ver por dónde sale esto, si consumo más, consumo menos, si cambio o si me compro un coche eléctrico o qué medida exactamente tomo. Vamos a establecer, yo creo que hay que establecer unas estrategias claras y necesitamos aquí a los científicos del clima y necesitamos también a los psicólogos sociales, necesitamos todas las disciplinas para establecer una estrategia que permita cambiar el contexto, pero el contexto también comunicativo y cultural, ¿no? Con lo cual nos estamos enfocando a un cambio muchas veces de hábitos y de comportamientos en los que hemos sido educados y eso es complejo. Sí. Pues bueno, de lo que habéis dicho me quedo, voy a tratar de resumirlo con 3 Es y una I. Me quedo con la esperanza, la empatía y emoción, la ejemplificación y me quedo con la I de incentivar, esa incentivación a través de facilitar ese comportamiento sostenible, porque creo que todas ellas resumen. Yo quería, si nos da tiempo, una última pregunta antes de dejar paso para unos minutitos para preguntas de la audiencia, introducir un tema del que hemos hablado quizás menos, se ha nombrado
de pasada a las empresas. Pero, y lo cierto es que en un momento de crisis de confianza brutal como el que tenemos en las instituciones, en lo político, en los que serían los encargados de la gobernanza, y en algunos de los actores, los medios los conservan, aunque bueno, también están sufriendo sus varapalos, el medio y la credibilidad. Sin embargo, mucha gente empieza a mirar hacia las empresas como la solución y como los solucionadores hacia los problemas y la emergencia climática. Y aquí quería preguntaros, como periodistas todos que sois y como especialistas en medios que sois, ¿cuál debería ser el papel de cada uno? Y si no creéis que en cierta manera, en muchos casos, los medios se limitan a repicar o a replicar o a dar altavoz a medidas que están contando las empresas que ponen en marcha, y eso quizás les hace perder ese rigor o credibilidad, es decir, diferenciar bien ese papel o esa relación que ahora mismo tenéis medio-empresa, ¿cuál es o cuál debería ser? Voy a empezar por Mar, por el hecho de que he oído que tiene que marcharse muy prontito, para darle un poquito de prioridad. Sí, bueno, yo en nuestro caso, por ejemplo, nosotros tenemos la suerte de ser empresa y de ser medio de comunicación, ¿no? Entonces, en nuestro caso, hacemos un poco un equilibrio entre ambas cosas. Trabajamos para ser una empresa sostenible y a la vez somos altavoz de todas esas iniciativas sostenibles por parte de otros medios y por parte de otras empresas. Yo creo que la solución no está únicamente en las empresas, ni muchísimo menos. La solución está al final en todos los sectores, empezando por el educacional, que muchas veces se deja un poco de lado y que yo creo que es fundamental, ¿no? Instruir a las nuevas generaciones, que al final serán las que tomen las decisiones en un futuro para que puedan cambiar las cosas, pasando obviamente por los temas políticos y por cada uno de los sectores que tenemos en la sociedad, ¿no? Pero sí que creo que las empresas tienen la responsabilidad de dar ejemplo y de empezar a cambiar sus hábitos de consumo, ¿no? Hablamos muchas veces de que nosotros de forma individual tenemos que empezar a cambiar nuestro estilo de vida, ¿no? Pues las empresas obviamente tienen esa responsabilidad de empezar a cambiar su forma de producir, su forma de consumir, su forma de al final de mostrar al mundo cómo generan dinero, ¿no? Cómo ganan dinero, de hacerlo de una forma responsable al final para poder compensar pues, todas esas emisiones que sabemos que según el sector empresarial pues pueden ser más o menos. Así que, bueno, pues creo que sí que tienen una responsabilidad importante, no son el único sector que la tiene. Y hablando del tiempo.es, pues os puedo decir eso, ¿no? Que nosotros trabajamos para ser empresa sostenible y que como medio de comunicación, por esa parte, trabajamos en dar visibilidad a todas esas acciones que se hacen, pues desde turismo sostenible, alimentación responsable, pequeñas iniciativas que se llevan a cabo en empresas muy pequeñitas y que quizás pues, en otros medios de comunicación no se les da esa visibilidad. ¿Alguien más quiere aportar algo? María. Sí, yo creo que cubrir el tema de las empresas es importante. Las empresas están ahí, son un actor muy fundamental. Las empresas, digamos, tienen la responsabilidad de ganar dinero, pero además tienen la responsabilidad, por lo menos, de favorecer a las comunidades donde, digamos, a los territorios donde están. Muchas veces no lo hacen y entonces ahí se necesita periodismo para visibilizar cuando no lo hacen. Pero también hay empresas que están intentando hacer cosas positivas y a eso creo que también hay que darle visibilidad, ¿no? Ahora, ¿cómo hay que hacer eso? Pues evitando, digamos, haciendo buen periodismo, ¿no? Preguntándose, no dejándose de meter los dedos en la boca, haciendo investigaciones exhaustivas, que no estemos favoreciendo un greenwashing, ¿no? Que estén diciendo que limpian acá mientras ensucian acá, ¿no? Creo que haciendo un buen periodismo se puede también visibilizar los esfuerzos positivos que se están tratando de hacer, porque finalmente las empresas están ahí, se van a quedar ahí, por supuesto, ¿no? Y si hacen esfuerzos buenos dentro de esta misma idea de que hay que visibilizar las cosas positivas que se están haciendo para que sean ejemplo para los demás, pues lo mismo pasa con las empresas, pero teniendo mucho cuidado de hacer un buen periodismo. No sé si Gemma o Michelle queréis añadir algo.
Sí, yo quería decir que puedo aportar una pequeña pincelada sobre cómo comunican las empresas. En los medios de comunicación, las empresas, esto lo hemos visto pues, desde los estudios del año 2011, por ejemplo, en televisión, yo no he encontrado analizando que quienes vieran o ofrecieran declaraciones en las noticias, en los informativos, echábamos de menos siempre el rol del empresario, estaba invisibilizado. Entonces, las empresas solo comunican en los medios de comunicación a través de la publicidad. Es muy raro encontrar a un responsable de una empresa como declarante, es decir, dando una opinión o comentando alguna acción. Es muy raro. Las empresas cuando hacen esto lo hacen en publicidad, lo hacen mediante un patrocinio, comunican mucho en el entorno online y luego, por ejemplo, este año sí que hemos encontrado en la prensa, o bueno, este año y en años anteriores, encontramos artículos enteros dedicados a cómo una compañía telefónica pues, está reduciendo sus emisiones. Entonces, es verdad que es información que te están diciendo cómo lo están haciendo, pero claro, solo están hablando de lo que hace esa compañía y ahí echas de menos la perspectiva crítica de alguien que esté realmente redactando con un enfoque, con una práctica periodística, que es lo que se está haciendo, con lo cual tiene toda la pinta, en muchos casos, de contenido pagado. Entonces, eso es lo que nos encontramos. Nos encontramos en los medios a veces contenidos pagados y nos encontramos que parecen información y que no lo son, y nos encontramos también que fundamentalmente comunican a través de la publicidad. No los encontramos como partícipes del debate social en torno al cambio climático. En la información de televisión, de radio, normalmente hablan los científicos, hablan muchísimo los políticos sobre las medidas, la gobernanza, etcétera, hablan también la ciudadanía, hablan los activistas, pero siempre echamos de menos el punto de vista de las empresas. Y solamente un matiz, no es igual las empresas pequeñas, iniciativas locales, iniciativas regionales, que los grandes holdings de empresas multinacionales que tienen una maquinaria propagandística impresionante, capaz de generar contenidos y de situarlos en una ventana con unas audiencias impresionontes. Claro. Entonces, yo aquí, pese a ser moderadora, romperé una lanza a favor de las compañías. Yo trabajo con compañías en mi consultora de todo tipo de tamaños, desde startups a las grandes como a las que te refieres, y debo decir que sí, que se nota ahí en los últimos años y cada vez más una mayor apertura, transparencia y una mayor disponibilidad para hablar con los medios y para querer hablar de cuestiones de sostenibilidad. O sea que os animo que cada vez más espero que estén ahí, que lo hagan. No, de momento es verdad que hay un ligero cambio, que aparecen más, pero seguimos sin encontrarlo en los seguiremos registros, animando en el análisis. les seguiremos animando. Y Michelle, no sé si tú querías también comentar, perdóname. Sí, muy breve. Ahora que Gemma presentaba los datos preliminares de su estudio, me llamó mucho la atención el tema político, ¿verdad? Como predominante en los encuadres. Y yo pensaba que también, o sea, estamos muy acostumbrados a ver el tema político desde los políticos como esta figura, ¿verdad? Sin embargo, poco se ha abordado el tema político desde la ciudadanía, o sea, ¿cómo hago yo política en mi día a día, verdad? ¿Cómo a partir de mis decisiones, al final, a fin de cuentas, es un manifiesto de principios, ¿verdad? O sea, lo que decido no comprar, lo que decía Mario ahora, qué etiquete escojo, al final también estamos ejerciendo política en ese sentido. Y con la relación con las empresas, o sea, las empresas no son un ente extraterrestre, están formadas por personas, ¿verdad? Interactuando con otras personas. Entonces yo creo que de los medios quizás nos ha faltado hacer una lectura más de ejercicios de poder, ¿verdad? Precisamente para empoderar a la gente en su acción climática, precisamente. O sea, la acción climática al final es un manifiesto de principios, ¿verdad? Yo estoy haciendo política cada vez que decido con qué me he visto todas las mañanas, ¿verdad? Nosotros, y yo siento que esa parte quizá la gente no la tiene tan presente en el día a día. Y creo que hay una oportunidad a la hora de ejercer el periodismo de hacer esas intersecciones entre la vida cotidiana, la acción climática, mi relación tanto con los políticos como con las empresas, como con otros grupos sociales, ¿verdad? Y al final crear una atmósfera precisamente
para más ambición. Bueno, pues muchísimas gracias. Hemos cubierto un poco el tiempo de la mesa del debate, pero no quería dejar pasar que hay alguna pregunta de la audiencia. Voy a ver si nos da tiempo al menos a contestar por lo menos a una o dos preguntas. Nos lanza una pregunta uno de las personas que se ha unido, Luis Guijarro. En concreto menciona a Mario, a Mari, a Gema y les dice: ¿no creéis que ha llegado un momento de exceso de información de cambio climático? Nos hemos pasado, nos hemos ido al otro lado. Estamos cansando a la gente. Yo diría Pues que sí. realmente, bueno, a ver, rápidamente, solamente comentar que yo creo que no hay ningún exceso. De hecho, todo exceso puede ser positivo siempre y cuando estemos todos en el mismo barco, ¿no? Es decir, que no estemos confundiendo a la gente sobre una misma noticia, dar versiones varias, porque al final ahí es donde la gente dice: Olin, he leído esto 3 veces y cada vez me han contado una cosa diferente, no coinciden en su rigor. Yo creo que toda la información, cuanto más se des, es positiva. Sé que se habla mucho de este tema ahora, pero es un tema que necesita una urgente solución. No es un tema que, digamos, como decía antes Marc, que sea de futuro, es un tema de ahora y tenemos que en muy poco tiempo buscar soluciones. Cuanta más información divulgamos, informemos a la gente mejor, siempre y cuando, como digo, estemos todos utilizando la misma sintonía y estemos no confundiendo a la gente con versiones varias. Sí, yo opino, vamos, lo que ha comentado Mario, y que creo que también a lo mejor ese sobreexceso de información que puede percibir parte de la población viene de que quizás ese consumo se haga por fuentes que a lo mejor, bueno, pues deberían ser más fiables, ¿no? A veces se tiende a atribuir el cambio climático a todo tipo de fenómenos y, como decía antes, pues siempre debemos tener esos estudios que nos lo confirmen y al final, pues expertos que sepamos de lo que estamos hablando, ¿no? Y creo que a lo mejor puede venir un poco por ahí, ¿no? Porque pues a veces incluso he visto yo culpar a una borrasca y unas lluvias de un fin de semana, relacionarlo con el calentamiento global de forma directa, ¿no? Y creo que esa asociación a veces es un poco peligrosa y hay que tener cuidado con esos titulares. Perfecto. Pues hago la segunda pregunta, que se la voy a dirigir directamente a María, por el hecho de que ella ha mencionado que hay que hacer un periodismo riguroso y bien hecho cuando se comunica a las empresas, y alguien nos plantea y nos lanza, un poco alejado del cambio climático, nos dice: las empresas se están preparando para regalar caramelos y chocolates por Navidad. Indudablemente eso proporcionará alegría a algunos niños, pero ¿consideran que eso debe difundirse como un periodismo bien hecho? Bueno, es una cuestión un poco peculiar, pero... No, las empresas, digamos, comunican aquello que les interesa. El asunto es que uno como periodista no comunica eso directamente, es decir, uno no hace simplemente una transición entre lo que recibe y lo que publica, sino que uno pregunta, cuestiona, critica, recorre a otras fuentes y entonces saca una información que es mucho más certera. La idea no es no mencionar a un actor que está ahí, la idea es mencionarlo con un trabajo riguroso y bien hecho. Totalmente. Pues daros las gracias a todos y efectivamente decir que esta es una tarea de todos unidos y de todos juntos, y que vuestro papel es muy, muy importante, y muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a todos por vuestro tiempo. Ha sido un placer escucharos. Estamos grabando el evento, por lo que os pasaremos el enlace. La verdad es que me apunto muchas cosas. Seguro que todos los que trabajamos en comunicación nos ha resultado una sesión muy útil. Os invito a que visitéis la plataforma de Ambición, a que visitéis eltiempo.es, Ojo al Clima, Sostenibilidad Llorente y Cuenca, Periodistas por el Planeta y por supuesto, Deuswell. Todos estáis haciendo un buen trabajo, ¿no?, en comunicar el cambio climático. Así que nos vemos en la plataforma online. Para cualquier duda que tengáis, podéis dejarnos un email, ¿de acuerdo? Muchas gracias a todos.